Crack, el sonido de una palma chocando con una mejilla destrozó el silencio de la lujosa cabina. La sangre goteaba del labio partido de la doctora Amara Sterling mientras permanecía inmóvil en el asiento 1A, a 30.000 pies sobre el Atlántico. «No te atrevas a contestarme», gruñó la azafata Sarah Mitchell con la mano temblando de rabia. «Ustedes necesitan aprender cuál es su lugar». 12 pasajeros de primera clase se quedaron helados. Los teléfonos móviles salieron de los bolsos de diseñador. La agresión había sido capturada desde todos los ángulos. Pero esto es lo que Sarah Mitchell no sabía mientras estaba allí, con el pecho agitado por una furia santurrona. La elegante mujer negra a la que acababa de humillar era dueña de algo más que el asiento de primera clase en el que estaba sentada. Ella era dueña de todo el avión. La doctora Sterling se tocó el labio sangrante y luego se ajustó con calma el pequeño pin de platino en la solapa de su chaqueta, un pin que llevaba el logo de Sterling Aviation. Echó un vistazo a su reloj con incrustaciones de diamantes, un Patek Philippe personalizado con un grabado que decía CEO. Luego sonrió. ¿Alguna vez has presenciado el momento en que un depredador se da cuenta de que acaba de atacar al depredador alfa? La doctora Amara Sterling subió a su propio avión. No se anunció, no mostró credenciales. Simplemente caminó hacia el asiento 1A, el asiento que ella había diseñado personalmente al encargar este Gulfstream G650 de 65 millones. La ironía era deliciosa. La CEO de Sterling Aviation volando como pasajera anónima en el vuelo S701 de Sterling Aviation. Pero hoy Sarah Mitchell estaba trabajando en primera clase. «Disculpe, señora», la voz de Sarah cortó el lujoso silencio de la cabina. «Necesito ver su pase de abordar de nuevo». Amara le entregó el documento de platino sin levantar la vista de sus informes trimestrales. Los ingresos habían subido un 23% este trimestre. El precio de las acciones estaba alcanzando máximos históricos. Sarah estudió el pase de abordar como una experta forense. «Este asiento está reservado solo para nuestros miembros platino ejecutivo». «Entiendo». «¿Lo entiende?» La voz de Sarah se afiló. «Porque estos asientos cuestan $8,000 ida y vuelta. Son para dueños de negocios, líderes de compañías, gente que realmente se gana su lugar aquí». El ejecutivo William Thompson en el 2A se detuvo a mitad de sorbo de su champán. La revista de la directora de marketing, Lisa Chen, en el 3B, se congeló a medio camino de su cara. El abogado corporativo David Martínez en el 1C comenzó a grabar en silencio. «Me gustaría ver alguna identificación y una tarjeta de crédito que coincida». Amara mostró su licencia y su tarjeta Black Centurion reservada para clientes que gastan $250,000 o más anualmente. Sarah apenas las miró. «Cualquiera puede conseguir estas. Señora, le pido que se traslade a clase económica, donde usted pertenece». «¿Donde yo pertenezco?» La voz de Amara se mantuvo suave como la seda. «Mire, no sé cómo se las arregló para estafar y conseguir ese pase de abordar». Sarah se inclinó más cerca. Su susurro se extendió por la cabina. «Pero conozco a gente como usted. Ustedes siempre intentan hacer trampa en el sistema. Gente como ustedes». La frase detonó en primera clase como una granada. La copa de champán de Thompson tembló. El aliento de Chen se cortó audiblemente. El teléfono de Martínez capturó cada sílaba. Los dedos de Amara encontraron el pin de platino en su solapa. El logo de Sterling Aviation, un ala con incrustaciones de diamantes que valía más que el salario anual de Sarah. Sarah no lo reconoció. «Estos asientos son para personas que contribuyen a la sociedad», continuó Sarah, con la voz subiendo de tono. «Gente que crea empleos, construye empresas, genera riqueza real, no gente que obtiene discriminación positiva y limosnas para robar lo que otros se han ganado». Las palabras golpearon como golpes físicos. Pasajero tras pasajero sacó sus teléfonos. La escena era demasiado explosiva para ignorarla. «Voy a contar hasta 10», anunció Sarah a toda la cabina. «Si esta mujer no se mueve voluntariamente, llamaré a seguridad». Amara abrió su maletín. Dentro,
un solo contrato con el membrete de Sterling Aviation. Lo colocó boca abajo en la mesa de la bandeja. 1. La voz de Sarah resonó en la cabina. Pido disculpas a nuestros legítimos pasajeros de primera clase por esta interrupción. 2. Amara revisó su reloj. Un Patek Philippe personalizado grabado con CEO de Sterling S209, el año en que Sterling Aviation alcanzó los 2.000 millones en ingresos. 3. Su teléfono zumbó. Mensaje de texto. 3 palabras. Confirmación recibida. Señora, 4. Esto es exactamente lo que está mal en la sociedad, declaró Sarah a su audiencia. Gente que piensa que merece lo que no se ha ganado. 5. Amara tocó el contrato. Su firma estaba en la página 12 autorizando 847 millones en compras anuales de aeronaves. 6. El azafato principal, Kevin Brooks, salió de la cocina. Sarah, ¿qué está pasando? Esta mujer está interrumpiendo nuestro servicio de primera clase, negándose a moverse a clase económica. 7. Kevin examinó el pase de abordar. Señora, por favor, cumpla con las instrucciones de la tripulación. Estoy en mi asiento asignado. 8. Está mintiendo, escupió Sarah. Siempre mienten. Siempre sacan la carta de la raza. Siempre hacen que todo sea sobre discriminación. La palabra discriminación explotó en la cabina como una bomba. 9. La mano de Sarah se movió hacia su radio. Alguacil aéreo Williams, por favor, informe a primera clase. 10. Amara permaneció perfectamente inmóvil, perfectamente tranquila. La mano de Sarah voló por el aire. Crack. La bofetada se conectó con precisión quirúrgica. La sangre inmediatamente brotó del labio inferior de Amara, goteando por su barbilla sobre su traje Armani de $3,000. 12 teléfonos capturaron la agresión desde todos los ángulos. El metraje se volvería viral en cuestión de horas. Sarah se quedó triunfante, con la mano aún escociendo. Quizás ahora muestres algo de respeto. Pero Amara Sterling no gritó, no amenazó con demandas, no exigió gerentes. Se tocó el labio sangrante con un dedo bien cuidado. Luego hizo algo que hizo que la sangre de Sarah se congelara. Ella sonrió. No tienes absolutamente ninguna idea de lo que acabas de hacer, susurró Amara, su voz llevando la tranquila autoridad de alguien que había construido un imperio de la nada. La voz del capitán Rodríguez crepitó por el intercomunicador. Señoras y señores, hemos comenzado nuestro descenso hacia el Aeropuerto Internacional de Miami. Por favor, regresen a sus asientos. Hora estimada de aterrizaje, 35 minutos. 35 minutos. Eso es lo que le quedaba a Sarah Mitchell antes de descubrir que acababa de agredir a su jefa definitiva. Antes de saber que había abofeteado a la mujer que firmaba sus cheques de pago. Antes de darse cuenta de que había humillado a la multimillonaria que era dueña del avión bajo sus pies. 35 minutos antes de que su mundo implosionara. Pero Amara Sterling había esperado 42 años para llegar a este momento. Podía esperar 30 minutos más. La caza estaba a punto de comenzar. El alguacil aéreo Robert Williams se materializó en el pasillo como un ángel vengador, 6'2" de autoridad federal, con la mano instintivamente cerca de su Glock 19 oculta. Señora, aléjese de la pasajera inmediatamente. Los ojos de Sarah Mitchell se iluminaron con vindicación. Finalmente, refuerzos. Finalmente, alguien que entendía el orden natural de las cosas. Gracias a Dios que está aquí, alguacil. Esta mujer ha sido cada vez más hostil desde que... No estaba hablando con usted. La voz de Williams la interrumpió como una cuchilla. Estaba hablando con usted. Aléjese. La boca de Sarah se abrió. Pero yo soy la que lo llamó. ¿Y qué? Estoy viendo a una pasajera con sangre en la cara y a usted parada sobre ella con el puño todavía cerrado. La observación golpeó la cabina como un trueno. 12 pasajeros estiraron el cuello para ver las manos de Sarah. Efectivamente, su puño derecho todavía estaba apretado, con los nudillos blancos por el impacto. La copa de champán del ejecutivo Thompson se hizo añicos contra el suelo. Santo Dios, Sarah, tu mano está literalmente temblando de adrenalina.
Los dedos de la directora de marketing, Chen, volaron sobre la pantalla de su teléfono. 23,000 retweets ya. Asalto en primera clase está siendo tendencia a nivel nacional. El abogado Martínez acercó su cámara al puño tembloroso de Sarah. Eso se verá fantástico en la Corte Federal. El azafato principal, Kevin Brooks, se abrió paso entre la multitud, con la cara del color del concreto del aeropuerto. 8 años gestionando el servicio de primera clase. Nunca he visto algo así. Sarah, ¿qué diablos pasó aquí? Esta mujer estaba siendo disruptiva, negándose a obedecer las instrucciones legales de la tripulación. Tuve que mantener el orden al golpear a una pasajera. No la golpeé, la discipliné. Hay una diferencia. Las palabras se quedaron en el aire como gas tóxico. Disciplinada. Como si Amara Sterling fuera una niña que se portaba mal en lugar de una cliente que pagaba. Williams se acercó a Sarah, su entrenamiento federal entrando en acción. Señora, necesito que ponga sus manos detrás de su espalda. ¿Qué? ¿Por qué? Porque acaba de admitir haber agredido a una pasajera en un avión federal. Eso es un delito grave. El mundo de Sarah se ladeó. Pero ella es el problema. Ella no pertenece aquí. Mírela. La estoy mirando. Veo a una mujer con un traje de $3,000, con credenciales de abordaje de platino y sangre en la cara. El traje podría ser falso. Las credenciales podrían ser robadas. Thompson se puso de pie, su figura de 6'4", dominando la escena. Sarah, he estado observando todo este tiempo. Ella te mostró todo. Respondió a cada pregunta. Nunca levantó la voz. Ella estaba siendo evasiva. Ella estaba siendo educada. Chen levantó la vista de su teléfono. 47,000 retweets ahora. CNN acaba de tomar la historia. Sarah sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Los pasajeros se volvían en su contra. El alguacil aéreo la trataba como a una criminal. Incluso Kevin se estaba alejando. Era hora de volverse nuclear. ¿Quieren saber qué fue lo que realmente pasó? La voz de Sarah se elevó a un grito. Esta mujer jugó la carta de la raza en el momento en que cuestioné sus credenciales. La cabina se quedó en silencio excepto por el zumbido de los motores. Eso es lo que hacen. Muestran documentos falsos, alegan discriminación y amenazan con demandas en el momento en que alguien los cuestiona. Amara Sterling finalmente habló, su voz apenas un susurro. Nunca mencioné la raza, Sarah. No tenías que hacerlo. Está todo implícito. La actitud, el derecho, la suposición de que las reglas no se aplican a ti. Williams se estiró para agarrar sus esposas. Señora, necesita dejar de hablar ahora mismo. Pero Sarah había cruzado a la locura. 3 años de ansiedad económica, cámaras de eco de redes sociales y resentimiento cuidadosamente alimentado explotaron como una olla a presión. Gente como ella está destruyendo este país, gritó, quitando empleos a estadounidenses cualificados a través de cuotas de diversidad, enriqueciéndose con demandas y limosnas del gobierno, mientras los estadounidenses de verdad luchan. Cada palabra era otro cargo de delito grave. Cada frase era suicidio profesional transmitido en vivo a las redes sociales. Probablemente obtuvo esa tarjeta de crédito a través de programas bancarios de discriminación positiva. Probablemente compró ese traje con dinero de la asistencia social. Probablemente piensa que la sociedad le debe reparaciones por algo que sucedió hace 200 años. La diatriba racista se derramó como aguas residuales de una tubería rota. Los pasajeros se horrorizaron. Los teléfonos capturaron cada sílaba. Thompson agarró la mano de su esposa. Estamos presenciando un colapso psicológico completo. El teléfono de Chen echaba humo por la actividad. 68,000 retweets. Sarah Mitchell racista es tendencia mundial. El alguacil aéreo Williams había oído suficiente. Sarah Mitchell está bajo arresto por agresión en un avión federal. No puede arrestarme. Yo soy la víctima aquí. Usted es la perpetradora de un crimen de odio federal. Kevin Brooks dio un paso adelante. Sarah, por favor, deja de hablar.
Voy a llamar al representante del sindicato. No te atrevas a defenderla. Sarah señaló a Amara como si fuera radioactiva. Probablemente está grabando todo en su teléfono, probablemente planeando demandar a la aerolínea por millones. Amara levantó las manos, mostrando que no tenía teléfono. No estoy grabando nada, Sarah. Mentirosa. Ustedes siempre mienten, siempre manipulan, siempre se hacen las víctimas mientras destruyen vidas inocentes. Las palabras gente como ustedes resonaron en primera clase como la explosión de una bomba. Williams le puso las esposas a Sarah en las muñecas. Sarah Mitchell está bajo arresto federal. Mientras Williams le leía a Sarah sus derechos, Amara Sterling finalmente tomó su teléfono. La cabina contuvo la respiración. Marcó un número. El teléfono sonó una vez. Aquí la doctora Sterling, dijo en voz baja. Tenemos una situación en el vuelo SAA-01. La voz que respondió fue nítida, inmediata, inconfundiblemente diferente. Dr. Sterling, sí señora. ¿Cómo puede Sterling Aviation asistirla hoy? Las palabras golpearon la cabina como una bomba nuclear. Sterling Aviation. El rostro del ejecutivo Thompson se puso blanco. Sterling Aviation. La directora de marketing Chen dejó de escribir a mitad de un tweet. Espera, la doctora Sterling. Sterling Aviation. Al abogado Martínez casi se le resbala el teléfono de sus manos temblorosas. ¡Oh, Dios mío! El alguacil aéreo Williams sintió que sus rodillas flaqueaban. Sterling Aviation tenía 2.3 mil millones en contratos de seguridad federales. Su sueldo provenía de sus compañías subsidiarias. El azafato principal, Kevin Brooks, parecía que estaba a punto de vomitar. Sterling Aviation era dueña de Skylux Airlines. Sarah acababa de agredir a su CEO. Pero Sarah Mitchell, todavía esposada, todavía despotricando, todavía completamente ajena a la realidad, gritó sus últimas palabras. No me importa quién dice ser, no me importa qué compañía falsa pretenda poseer. Sigue siendo solo otra. La voz de Williams fue apenas un susurro. Deja de hablar. ¿Por qué debería detenerme? No puede hacerme daño. Estoy protegida por contratos sindicales y leyes de empleo federales. Amara Sterling sonrió a su teléfono. Envíe al equipo legal al Aeropuerto Internacional de Miami y prepare una conferencia de prensa. Vamos a hacer algunos cambios. La llamada telefónica había destrozado la realidad en primera clase. Pero Amara Sterling no había terminado de desmantelar el mundo de Sarah Mitchell. Solo estaba empezando. Sí, esperaré por el equipo legal, continuó Amara en su teléfono, su voz llevando la autoridad casual de alguien que controlaba 2.3 mil millones en activos. Y póngame en contacto con la sesión de emergencia de la junta directiva de Skylux. Las manos del ejecutivo Thompson temblaron mientras buscaba frenéticamente en Google. Sterling Aviation. Santa. Es dueña de... Santo Dios. Su copa de champán se resbaló de sus dedos sin nervios, rompiéndose contra el suelo de la cabina. La directora de marketing Chen leyó en voz alta desde su teléfono, su voz subiendo con cada palabra. La mujer más poderosa de Forbes en aviación, dueña del 73% de Skylux Airlines, patrimonio neto de 2.3 mil millones. La cámara del abogado Martínez capturó cada reacción mientras la verdad detonaba a través de la cabina como una bomba. Ella no solo vuela en primera clase, ella es dueña de primera clase. Pero el alguacil aéreo Williams estaba experimentando su propio apocalipsis privado. Sterling Aviation no solo era dueña de aerolíneas, tenían 837 millones en contratos de seguridad federales. Su entrenamiento, su certificación, toda su carrera. Acababa de amenazar con arrestar a la mujer que podía terminar su empleo federal con una llamada telefónica. El azafato principal, Kevin Brooks, sintió que su carrera de 8 años se desmoronaba en tiempo real. Registro de servicio perfecto. 2 felicitaciones. Empleado del mes 6 veces. Todo destruido porque Sarah Mitchell había agredido a su CEO. Dr. Sterling, balbuceó, su voz apenas audible. No teníamos idea de que estaba viajando de incógnito hoy.
Los ojos de Amara se fijaron en los de él como miras láser. Kevin Brooks, ID de empleado 47291, contratado el 15 de marzo de 2016. Salario actual $67,000 más beneficios. Esposa Michelle, 2 hijos. Pago de hipoteca $247 al mes. Las rodillas de Kevin flaquearon. Ella lo sabía todo. Su expediente de empleo, sus detalles personales, sus obligaciones financieras. Te preguntas cómo lo sé. La sonrisa de Amara era aterradora en su tranquila precisión. Yo personalmente reviso cada expediente de personal en esta compañía. Todos los 15,127 empleados en 47 países. Se giró hacia Sarah, todavía esposada, todavía delirante, incluyendo el tuyo, Sarah Mitchell, ID de empleado 52847, contratada el 8 de enero de 2019. Salario actual $52,000 y 3 quejas de discriminación previas que la gerencia enterró para proteger la reputación de la compañía. El rostro de Sarah se contorsionó de rabia e incredulidad. Está mintiendo. Esos registros están sellados, son confidenciales. Nada es confidencial para la CEO que firma tus cheques de pago. Amara abrió su maletín por completo. Dentro no solo había papeleo, había fotografías, dispositivos digitales, pruebas que destruirían vidas. Queja número 1, Marcus Chen, Detroit Metro, abril de 2021. Lo llamaste otro empresario falso y le exigiste que demostrara que su boleto de primera clase no era robado. Se resolvió por $45,000. El rostro de Kevin se puso blanco fantasma. Sarah, nunca me contaste sobre eso. Queja número 2. El rabino David Goldstein, Chicago O'Hare, septiembre de 2022. Insististe en que su atuendo religioso era sospechoso y llamaste a seguridad. Acuerdo de $67,000. El alguacil aéreo Williams se sintió enfermo. Hubo incidentes previos. Queja número 3. La sargento María Rodríguez, Phoenix Sky Harbor, marzo de 2023. Veterana discapacitada, receptora del corazón púrpura. Le dijiste que las reinas de la asistencia militar no pertenecían a primera clase. Acuerdo de $80,000. Cada revelación golpeó la cabina como un golpe físico. Los testigos se horrorizaron. Sarah Mitchell no era solo una racista, era una reincidente. Pero Amara Sterling había guardado su revelación más devastadora para el final. Sarah, sigues preguntando cómo pude pagar este asiento. ¿Cómo alguien como yo podría pertenecer a primera clase? Sacó un pequeño grabador digital de su maletín que todavía estaba encendido. Este dispositivo ha estado grabando desde que te acercaste por primera vez a mi asiento. Cada palabra, cada insulto, cada crimen federal. Audio de calidad de transmisión en vivo a nuestro departamento legal. Las manos esposadas de Sarah comenzaron a temblar. Eso es vigilancia ilegal. En realidad, es una prueba de seguridad experimental. Sterling Aviation tiene contratos federales para el monitoreo de seguridad de aerolíneas. Todos los pasajeros consintieron a la vigilancia cuando abordaron este avión. Amara tocó la pantalla de su tableta. 6 transmisiones de video en vivo desde diferentes ángulos llenaron la pantalla. 12 personas en nuestro centro de seguridad de Atlanta han estado viendo este incidente desarrollarse en tiempo real. Williams casi se derrumbó. Todo había sido grabado. Cada momento desde que Sarah cuestionó por primera vez mis credenciales, cada comentario discriminatorio, cada escalada, cada agresión, todo capturado en una calidad admisible para la Corte Federal. Amara se puso de pie lentamente, con la sangre aún visible en su labio partido, y le dio el golpe final y devastador. Pero esto es lo que realmente necesitas entender, Sarah. Sacó una pila de fotografías de su maletín. No solo agrediste a una pasajera hoy, agrediste a la mujer que diseñó este avión. La primera fotografía, planos técnicos con la firma de Amara. Esos sistemas de seguridad que nos mantienen vivos a 35,000 pies. Mi ingeniería. Segunda fotografía, Amara en un laboratorio rodeada de componentes de aeronaves.
El sistema de presurización de esta cabina, mi patente, presentada en 2019. Tercera fotografía, Amara estrechando la mano de ejecutivos de Boeing. El monitoreo de turbulencia que previno 47 choques el año pasado. Mi innovación. Sarah miró la evidencia como si estuviera escrita en jeroglíficos. No me compré mi camino a primera clase, Sarah. Yo construí la primera clase. Yo diseñé estos asientos. Yo diseñé este avión. Yo creé la compañía que fabricó cada componente que te mantiene viva ahora mismo. La voz de Amara bajó a un susurro que de alguna manera llevaba más autoridad que cualquier grito. Verás, Sarah, estoy exactamente donde pertenezco, en el asiento que diseñé en el avión que diseñé, usando el uniforme de la compañía que construí de la nada. Hizo un gesto alrededor de la cabina. Cada remache, cada cable, cada sistema de seguridad, productos de mi mente, mi educación, mi innovación. El avión aterrizó con un suave golpe. A través de las ventanas pudieron ver el comité de bienvenida, agentes del FBI con chalecos antibalas, ejecutivos de Sterling Aviation en SUV negros, equipos de noticias de CNN con camiones satelitales. Y ahora, dijo Amara Sterling, su sonrisa fría como nitrógeno líquido, vas a enfrentar las consecuencias de agredir a una contratista federal en un avión comercial. Sarah Mitchell, finalmente se dio cuenta de la magnitud de su error. No solo había abofeteado a una pasajera, había declarado la guerra a una multimillonaria. Había agredido a la mujer que podía destruir su vida con una sola llamada telefónica. Había cometido un crimen de odio federal contra alguien con los recursos para asegurarse de que ella enfrentara cada consecuencia posible. La voz del capitán Rodríguez crepitó por el intercomunicador. Señoras y señores, bienvenidos al Aeropuerto Internacional de Miami. Las cuadrillas de tierra están listas para asistir a los pasajeros. Cuadrillas de tierra y agentes federales y el equipo legal de Sterling Aviation y suficientes medios de comunicación para hacer de Sarah Mitchell la azafata más infame de la historia estadounidense. Amara Sterling se tocó el labio hinchado una última vez, luego se enderezó su traje manchado de sangre. Sarah, dijo en voz baja, quería saber si yo pertenecía aquí. Hizo un gesto hacia la terminal donde docenas de agentes de la ley estaban esperando. Vamos a averiguar dónde perteneces tú. La caza había terminado. El juicio estaba a punto de comenzar. La puerta del avión se abrió como la boca del infierno mismo. La agente del FBI, Rebecca Torres, subió a bordo, sus credenciales federales brillando en las luces de la cabina como una hoja. Detrás de ella, un pequeño ejército de justicia. 3 agentes adicionales. El consejero general de Sterling Aviation, un fotógrafo forense y 2 ejecutivos cuyos rostros se habían vuelto del color de la ceniza. Dr. Sterling. La voz de la agente Torres llevaba el peso de la autoridad federal. ¿Necesita atención médica? Amara se tocó el labio hinchado, ahora cubierto con sangre seca. La agresión fue capturada por 6 dispositivos de grabación y presenciada por 12 pasajeros. Creo que eso constituye evidencia suficiente. Sarah Mitchell, todavía esposada a su asiento, vio cómo sus víctimas eran tratadas como la realeza visitante. La disonancia cognitiva estaba destrozando su mente. Agente Torres, la voz de Sarah se quebró con desesperación. Ha habido un terrible malentendido. Esta mujer estaba siendo hostil y disruptiva. La agente Torres se giró lentamente, su mirada recorriendo a Sarah como un depredador evaluando a su presa. Sarah Elizabeth Mitchell, 34 años, empleada por Skylux Airlines durante 5 años. 3 quejas de discriminación previas, $21,000 en reclamos resueltos. El mundo de Sarah se ladeó. ¿Cómo? Esos eran confidenciales. Nada es confidencial en una investigación federal de crímenes de odio. La sala de interrogatorios olía a desinfectante industrial y a sueños rotos. Sarah se sentó frente a la agente Torres, su abogada de oficio, y la consejera general de Sterling Aviation, una mujer cuyo único maletín costaba más que el salario anual de Sarah. Revisemos la evidencia cronológicamente,
dijo la consejera general Patricia Blackwood, su voz lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. La pantalla de la tableta cobró vida con la voz de Sarah. Gente como ustedes no pertenece aquí. Sarah se encogió como si la hubieran abofeteado. Eso, quise decir, marca de tiempo 2:31 p.m. La grabación continuó. Conozco a gente como ustedes. Ustedes siempre intentan hacer trampa en el sistema. Su abogada cerró los ojos en señal de derrota. La asistencia legal gratuita no podía arreglar este nivel de estupidez. Marca de tiempo 2:47 p.m. Gente como ella está destruyendo este repaso, quitando empleos a estadounidenses cualificados. Cada palabra era un clavo en el ataúd de Sarah, martillado por su propia voz. Y la marca de tiempo 2:52 p.m. La tableta mostró un video de alta definición desde múltiples ángulos. La bofetada en cámara lenta brutal, la sangre salpicando el labio de Amara, la mirada de salvaje satisfacción en el rostro de Sarah. Eso es agresión agravada en un avión federal, señora Mitchell, contra una contratista del gobierno con agravantes de crimen de odio. La agente Torres se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro que de alguna manera llevaba más amenaza que cualquier grito. Está mirando de 8 a 12 años en una prisión federal. A Sarah casi se le escapa la vejiga. 8 años más, responsabilidad civil de por vida. El equipo legal de la doctora Sterling está buscando 23 millones en daños. Mientras Sarah enfrentaba la picadora de carne federal, Amara Sterling orquestaba su ejecución corporativa desde 41,000 pies a bordo de su Gulfstream 750 privado. La pantalla de la videoconferencia mostraba 12 caras aterrorizadas. Toda la junta directiva de Skylux Airlines se había reunido apresuradamente desde 3 continentes. Señoras y señores, comenzó Amara, su voz tranquila a pesar de la cinta médica que cubría su labio partido. Permítanme explicarles exactamente cuán jodidos están todos. La blasfemia golpeó a la junta como un golpe físico. La doctora Sterling nunca maldecía, nunca perdía la compostura. El hecho de que estuviera abandonando la cortesía profesional significaba que alguien estaba a punto de morir profesionalmente. El presidente de la junta, Robert Hayes, balbuceó. Dr. Sterling, queremos expresar nuestra más profunda... Robert, cállate y escucha. Su voz podría haber congelado el nitrógeno líquido. Este ya no es el problema de Sarah Mitchell. Este es su problema. De todos ustedes. Abrió un archivo que hizo llorar a ejecutivos adultos. Documentación de discriminación sistemática que abarcaba 4 años. 47 incidentes verificados. 8.7 millones en acuerdos enterrados y una cultura corporativa que permitía el odio racial como procedimiento operativo estándar. La directora de operaciones, Linda Martínez, intentó interponerse. Seguimos todas las normas federales. Siguieron los requisitos legales mínimos mientras dirigían una máquina de opresión sistemática. La sonrisa de Amara era aterradora. Y ahora todos ustedes son personalmente responsables bajo los estatutos de conspiración federal de crímenes de odio. Las palabras golpearon la videoconferencia como una bomba nuclear. La responsabilidad personal significaba que sus hogares, sus ahorros, los fondos universitarios de sus hijos estaban en riesgo. La oficina de la esquina del CEO Michael Thompson nunca se había sentido más como una tumba. La mujer sentada al otro lado de su escritorio de caoba de $50,000 controlaba la supervivencia de su compañía con una sola firma. Michael, tú personalmente recibiste quejas de discriminación sobre Sarah Mitchell en 2021, 2022 y 2023. Amara esparció 3 archivos sobre su escritorio como cartas del tarot prediciendo la perdición. Los enterraste todos para proteger los precios de las acciones. Las manos de Thompson temblaron mientras buscaba su medicamento para la presión arterial. Resolvimos esos asuntos de acuerdo con el asesoramiento legal. Permitiste que una empleada racista continuara agrediendo a pasajeros porque las demandas eran más baratas que despedirla. La acusación se quedó en el aire como gas venenoso.
Amara sacó un documento que hizo que la visión de Thompson se nublara. Cargos de conspiración federal por violaciones sistemáticas de derechos civiles. Sentencia mínima 5 años, máxima 25 años. ¿Me va a arrestar? Su voz salió como un chillido. Te estoy dando una oportunidad para evitar la prisión federal. Amara colocó 2 contratos en el escritorio de Thompson como un croupier revelando cartas. Opción 1. Reestructuración corporativa completa en 30 días. Tú renuncias inmediatamente. Nuevo CEO con experiencia en diversidad. 100 millones asignados a un fondo de compensación para pasajeros. Cada empleado de Skylux se somete a capacitación obligatoria sobre prejuicios. Sistema de denuncia anónima con investigación externa. Y tú personalmente donas 5 millones a organizaciones de derechos civiles. Thompson escaneó los términos, cada línea más devastadora que la anterior. Opción 2. Libero estos archivos a los fiscales federales. Skylux enfrenta cargos de violaciones sistemáticas de derechos civiles. Tú enfrentas cargos personales de conspiración. Sterling Aviation rescinde nuestro contrato anual de 847 millones. El precio de tus acciones se desploma a cero. Tus ejecutivos enfrentan responsabilidad criminal. Tus activos personales son incautados bajo las leyes federales de decomiso. La visión de Thompson se estrechó. ¿Mis activos personales? Tu casa en los Hamptons, tu yate, el fondo fiduciario de tu hija, la colección de joyas de tu esposa, todo incautado como producto de una conspiración criminal. Las palabras fueron una sentencia de muerte pronunciada en tonos de seda. Los fiscales federales son muy creativos cuando se trata del decomiso de activos, Michael. Una vez incautaron los cordones de los zapatos de un hombre como evidencia de un estilo de vida criminal. Mientras Thompson firmaba su sentencia de muerte corporativa, Amara estaba destruyendo simultáneamente toda la infraestructura discriminatoria de la industria de la aviación. Su videoconferencia ahora incluía a CEOs de cada una de las principales aerolíneas de América, todos convocados cuando ficha racista Skylux alcanzó 4.7 millones de menciones en todo el mundo. Señoras y señores, la agresión de Sarah Mitchell representa el resultado predecible de la discriminación sistemática que todos ustedes han permitido. Los ejecutivos se retorcieron como insectos bajo una lupa. Sterling Aviation proporciona arrendamiento de aeronaves, mantenimiento y servicios de seguridad federales al 73% de las principales compañías aéreas de IAI. Contratos anuales totales, 2.3 mil millones. La CEO de American Airlines, Jennifer Walsh, habló primero, su voz temblando. Dr. Sterling, seguramente podemos discutir. No hay nada que discutir. Los nuevos estándares de diversidad se publicarán en 48 horas. Fecha límite de implementación, 60 días. El incumplimiento resultará en la terminación inmediata del contrato. El CEO de Delta intentó la diplomacia. Esos plazos parecen agresivos. El racismo sistemático requiere soluciones sistemáticas. Cualquier aerolínea que no cumpla enfrentará la terminación inmediata de la asociación y una investigación federal por violaciones de derechos civiles. La amenaza era clara. Cumplan o enfrenten la extinción corporativa. A medida que el atardecer de Miami pintaba el cielo de un rojo sangre, el costo total de 30 segundos de violencia racista se estaba volviendo claro. Sarah Mitchell, de 8 a 12 años de prisión federal, juicio civil de 23 millones, prohibición de por vida de empleo en aviación. Michael Thompson, renuncia en desgracia, penalización personal de 5 millones. Posibles cargos criminales. Skylux Airlines, 100 millones en reformas obligatorias. Colapso del precio de las acciones. Reestructuración corporativa. La industria de la aviación, 2.3 mil millones en pérdidas de contratos amenazadas. Capacitación obligatoria sobre prejuicios para 2.3 millones de empleados. Programas de monitoreo sistemático. Pero Amara Sterling había calculado el costo mucho antes de subir a ese avión.
30 segundos de humillación para comprar un cambio sistemático que protegería a millones de futuros pasajeros. La casa estaba completa. La revolución apenas comenzaba. Sarah Mitchell se paró encadenada ante la jueza Patricia Williams. Su mono naranja era un marcado contraste con el uniforme de Skylux que una vez le había dado poder sobre la vida de los pasajeros. La sala del tribunal estaba llena. Víctimas de la discriminación de las aerolíneas llenaban cada asiento. Las cámaras de noticias capturaron el momento en que el racismo sistemático finalmente enfrentó la justicia. Sarah Elizabeth Mitchell. La voz de la jueza Williams cortó el silencio como una cuchilla. En 30 segundos de odio, cometiste 7 crímenes federales y expusiste un cáncer que había infectado la aviación estadounidense durante décadas. Las piernas de Sarah temblaron. Su abogado de oficio la agarró del codo para mantenerla erguida. 8 años de prisión federal, 5 años de libertad condicional supervisada, 23 millones de restitución a la doctora Sterling y la prohibición permanente de la industria de la aviación. El golpe del mazo resonó como un disparo, pero la jueza Williams no había terminado de impartir justicia. Además, su caso ha revelado una discriminación sistemática tan generalizada que este tribunal está ordenando la supervisión federal de todas las principales aerolíneas. Ninguna corporación se beneficiará del racismo bajo mi supervisión. En la galería, la doctora Amara Sterling se sentó inmóvil, su rostro una máscara de tranquila satisfacción. 8 años de la vida de Sarah por 30 segundos de violencia. La matemática de la justicia. La masacre en la sala de juntas de Skylux había sido rápida y despiadada. El CEO Michael Thompson fue despedido, enfrentando cargos federales de conspiración. Su paquete de indemnización de 12 millones fue incautado bajo las leyes de decomiso civil. La CEO Linda Martínez fue despedida bajo investigación del FBI por encubrir quejas de discriminación. Su yate fue vendido para pagar los honorarios legales. El jefe de recursos humanos, Kevin Brooks, fue despedido en desgracia, puesto en la lista negra para el empleo en aviación. Los fondos universitarios de sus hijos fueron vaciados para acuerdos de denuncia. 2 ejecutivos despedidos en un solo día. Sus paquetes de indemnización combinados, 47 millones, redirigidos a un fondo de compensación para pasajeros. La doctora Maya Patel, la nueva CEO, había examinado los restos del antiguo régimen con sombría satisfacción. Cuando permites monstruos, te conviertes en monstruos. Hoy matamos al monstruo. El sistema de protección de pasajeros de Sterling había transformado los viajes aéreos de maneras que nadie había anticipado. Vuelo 447, Chicago a Denver. La IA detectó indicadores de prejuicio cuando la azafata Jennifer Walsh mostró una sutil preferencia por los pasajeros blancos durante el servicio de bebidas. Intervención inmediata del supervisor. Capacitación obligatoria completada a mitad del vuelo. Vuelo 891, Los Ángeles a Miami. Un informe anónimo de un pasajero señaló al agente de la puerta Marcus Johnson por trato despectivo a viajeros hispanos mayores. La investigación se inició en minutos. Johnson fue despedido antes de que el vuelo partiera. Vuelo 203 Nueva York a Atlanta. El monitoreo en tiempo real captó a la piloto Rebecca Martínez haciendo anuncios codificados racialmente. Se abrió una investigación federal. La certificación de la piloto fue revocada. El sistema había procesado 2.3 millones de vuelos y prevenido un estimado de 15,000 incidentes de discriminación antes de que escalaran a agresión. La celda de Sarah era de 8 y 10 pies de concreto y arrepentimiento. 6 meses de encarcelamiento le habían dado un tiempo infinito para reproducir el momento que destruyó su vida. Sueño con eso todas las noches, le dijo a su terapeuta ordenada por la corte, la doctora Janet Williams. Esa mirada en su cara cuando la golpeé. No estaba enojada, estaba triste, como si lo hubiera esperado. La doctora Williams revisó el expediente de Sarah. Caso clásico de radicalización a través de la ansiedad económica y las cámaras de eco de las redes sociales. Usted dijo que solo estaba haciendo su trabajo, pero
Su trabajo era el servicio al cliente, no la discriminación racial. La cara de Sarah se arrugó. Pensé que estaba protegiendo a la aerolínea, protegiendo a los clientes de verdad de gente que no pertenecía. Y ahora sé que yo era la que no pertenecía. 7 años y medio le quedaban para entender cómo 30 segundos de odio le habían costado todo mientras creaban justicia para millones. Los estándares de Sterling se habían metastatizado a través de la América corporativa como un virus beneficioso. Hoteles, Marriott, Hilton y Hyatt adoptaron sistemas de monitoreo idénticos después de enfrentar 2.3 mil millones en boicots amenazados. Minoristas, Target, Walmart y Amazon implementaron tecnología de detección de prejuicios después de incidentes de discriminación virales. Restaurantes, McDonald's, Starbucks y Applebee's ordenaron capacitación al estilo Sterling después de que grupos de defensa del consumidor amenazaran con protestas masivas. Banca. Wells Fargo, Chase y Bank of America instalaron monitoreo en tiempo real después de la presión federal y la amenaza de Sterling Aviation de mover 12 mil millones en cuentas corporativas. El caso de negocio era irrefutable. La discriminación costaba más que la prevención. Marcus Washington, 34, ingeniero de software negro. Volé en primera clase la semana pasada por primera vez desde el incidente de Sterling. La azafata me sonrió. Realmente sonrió. Casi lloro. María Rodríguez, 28, ejecutiva de marketing latina. Mi hija me preguntó por qué estaba nerviosa por volar. Me di cuenta de que ya no tenía una respuesta. El miedo se ha ido. David Chen, 41, médico asiático americano. Solía prepararme cada vez que abordaba un avión. Ahora solo vuelo como un ser humano, como si perteneciera. La senadora Elizabeth Warren se paró en el podio del Capitolio, su voz llevando el peso de un cambio histórico. La ley Amara Sterling asegura que ningún contratista federal pueda beneficiarse mientras permite la discriminación sistemática. 2.3 billones en contratos gubernamentales anuales solo apoyarán a las compañías que defienden los valores estadounidenses. Las provisiones de la ley eran revolucionarias. Políticas de tolerancia cero a la discriminación para todos los contratistas federales, tecnología obligatoria de monitoreo de prejuicios, informes de transparencia pública, terminación automática de contratos por incidentes verificados, responsabilidad personal para ejecutivos que permiten la discriminación. En 30 días, 47,000 compañías habían implementado los estándares de Sterling para proteger sus contratos federales. La doctora Amara Sterling se paró ante 3,000 profesionales de la aviación en la Conferencia Nacional de Seguridad, su voz firme a pesar de la magnitud del cambio que había creado. Hace 6 meses, fui abofeteada por una azafata que pensó que yo no pertenecía en primera clase. Hoy, 2.3 millones de pasajeros vuelan sin miedo porque demostramos que el cambio sistemático es posible. La ovación de pie duró 7 minutos, pero el aplauso real vino de millones de estadounidenses que ahora viajaban con dignidad, protegidos por sistemas nacidos de la negativa de una mujer a aceptar la humillación como el precio de ser diferente. Una bofetada lo había cambiado todo. La revolución estaba completa. La doctora Amara Sterling se paró ante 500 inversores, la punta de su dedo trazando inconscientemente la fina cicatriz en su labio. La marca donde el odio de Sarah Mitchell había chocado con su cara 12 meses antes podría haberla borrado con cirugía. En cambio, la llevaba como una insignia de honor. Hace un año fui abofeteada por una azafata que pensó que yo no pertenecía en primera clase. Su voz se extendió por el auditorio en silencio. Hoy quiero decirles lo que esa bofetada logró. La sala contuvo la respiración. Despertó a una industria que había estado actuando como sonámbula a través de la discriminación sistemática durante décadas. Creó responsabilidad donde no existía. Transformó la forma en que 2.3 millones de pasajeros experimentan los viajes aéreos todos los días. Su voz se hizo más fuerte, más apasionada.
Sarah Mitchell pensó que podía abofetear el progreso para que se quedara en silencio. En cambio, abofeteó para despertar una revolución que cruzó 47 países y cambió 500 millones de vidas. Esa misma mañana, Sarah Mitchell se sentó en su celda de concreto, escribiendo en su diario ordenado por la corte con un lápiz romo. Día 375, el aniversario de los 30 segundos más estúpidos de mi vida. Sigo pensando en la cara de la doctora Sterling después de que la golpeé. No estaba enojada. Estaba triste, como si lo hubiera estado esperando toda su vida. El capellán me preguntó qué aprendí este año. Aprendí que el odio es la emoción más cara del mundo. 30 segundos me costaron 8 años de libertad, 23 millones que nunca tendré y una carrera que nunca recuperaré. Pero le dio a millones de personas algo que nunca pensé que merecieran: dignidad. 7 años más para pensar en ese intercambio. Los estándares de Sterling se habían extendido como un incendio forestal a través de la América corporativa. No a través de legislación o demandas, sino a través de una simple presión económica. La discriminación se había vuelto mala para los negocios. Marcus Washington abordó su vuelo de Atlanta a San Francisco, acomodándose en el asiento 2A sin pensarlo 2 veces. Hace 6 meses, se habría preparado para la confrontación. Hoy, la azafata sonrió genuinamente y le preguntó si necesitaba algo. «Solo café. Gracias». No se dio cuenta de que estaba sonriendo hasta que ella se alejó. En el asiento 4C, María Rodríguez ayudó a su hija de 8 años con su cinturón de seguridad. «Mami, ¿por qué estás llorando?», preguntó la pequeña. «Porque volar solía dar miedo para la gente que se parece a nosotras, mija. Pero ya no es así». El libro de memorias de la doctora Amara Sterling, El sonido del cambio, había encabezado las listas de bestsellers durante 6 meses. Pero no eran los números de ventas lo que le importaba. Eran las cartas. «Doctora Sterling, soy una mujer negra de 67 años que dejó de volar después de ser humillada en 1987. Compré mi primer boleto de avión en 35 años gracias a su historia. Mi hijo me preguntó por qué tenía miedo de viajar. Después de leer su libro, me di cuenta de que ya no tenía una respuesta. Nos vamos de vacaciones en familia el próximo mes. Solía aceptar la discriminación como el precio de ser diferente. Usted me enseñó que el único precio que vale la pena pagar es la lucha por la dignidad». Esa misma noche, Amara Sterling se sentó en su oficina en casa preparándose para su última entrevista de la semana del aniversario. Mañana aparecería en 60 cadenas de televisión en todo el mundo, llegando a un estimado de 400 millones de espectadores. Su mensaje sería simple: el cambio no ocurre en las salas de juntas o en los tribunales. Ocurre cuando la gente común se niega a aceptar una injusticia extraordinaria. Se tocó la cicatriz una última vez, recordando el momento en que todo cambió. Sarah Mitchell pensó que me estaba poniendo en mi lugar. Le diría a esos 400 millones de espectadores: tenía razón. Mi lugar estaba al frente de un movimiento que ella nunca vio venir. La revolución ya no era solo suya. Pertenecía a cada pasajero que se negó a aceptar la humillación como el precio del viaje, a cada empleado que habló en lugar de quedarse en silencio, a cada testigo que eligió la documentación sobre la indiferencia. Pertenecía a cualquiera que entendiera que el silencio permite a los monstruos, pero el coraje crea héroes. La pregunta no era si el cambio era posible. La pregunta era si tú serías parte de él. ¿Has presenciado una injusticia y te has quedado en silencio? ¿Has visto la discriminación y has mirado para otro lado? ¿Has encontrado prejuicios y los has aceptado como normales? La cámara está en tu bolsillo. La voz está en tu garganta. El poder está en tus manos. ¿Qué estás esperando? La revolución está llamando. ¿Responderás?